Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy hablaremos sobre un tema muy común, pero que muchas veces pasa desapercibido: las hernias abdominales. Descubriremos qué son, por qué ocurren y por qué es importante conocerlas. Las hernias de la pared abdominal son una alteración en la que una parte del abdomen, como el tejido graso o el intestino, atraviesa una zona de debilidad de la pared abdominal, formando un bulto o un aumento de volumen. Esta debilidad puede estar presente desde el nacimiento o puede aparecer con el tiempo, por un esfuerzo físico, por cirugías previas, por obesidad o por el embarazo. Los tipos principales son la hernia inguinal, la umbilical, la femoral y la incisional. A continuación, presentaré algunos datos estadísticos relevantes sobre las hernias abdominales. En primer lugar, a nivel mundial, las hernias abdominales son consideradas una de las patologías quirúrgicas más frecuentes. Esto significa que son una condición que se observa de manera constante en distintos sistemas de la salud, y esto afecta a millones de personas a cada año. En cuanto a los datos globales, se estima que durante el año 2019 aproximadamente 32,5 millones de personas vivían con algún tipo de hernia abdominal, y además se registraron cerca de 13 millones de casos nuevos. Estas cifras muestran que es un problema de salud ampliamente distribuido en la población mundial. Si hablamos de Chile, la hernia inguinal representa una causa frecuente de cirugía. Esto ocurre porque corresponde a algún tipo de hernia abdominal que se presenta con mayor frecuencia dentro de la población. Respecto a los factores de riesgo, algunos de los elementos que aumentan la probabilidad de desarrollar una hernia son la edad, la obesidad, el tabaquismo, el esfuerzo físico intenso o repetitivo, la presencia de tos crónica y antecedentes de cirugías previas, ya que estos factores pueden debilitar la pared abdominal y aumentar la presión dentro del abdomen. Además, el tipo más común corresponde a la hernia inguinal, siendo la presentación más frecuente entre hernias abdominales. Finalmente, en la relación con la población más afectada, se observa que el 86% de los nuevos casos ocurren en hombres, principalmente entre los 50 y 69 años. En conclusión, estas estadísticas permiten entender que las hernias abdominales son una condición frecuente y que conocer sus factores de riesgo puede contribuir a una buena detención temprana. La fisiopatología comienza con una debilidad congénita o adquirida de los músculos, aponeurosis y fascias de la pared abdominal. Factores que favorecen a esta debilidad: defectos congénitos, persistencia de conductos o anillos embrionarios, el envejecimiento, trastorno del colágeno, disminución de la calidad y resistencia del tejido conectivo, cirugías previas, hernias incisionales, traumatismo, aumento de la presión abdominal sobre una pared debilitada, actúan fuerzas que aumentan la presión del abdomen, la tos crónica, el estreñimiento, el levantamiento de peso, la obesidad, el embarazo, ascitis, también la presión repetida provoca la progresiva dilatación del defecto anatómico. La formación del saco herniario, el peritoneo, es empujado a través de este defecto, formando un saco herniario. Posteriormente puede introducirse estructuras intraabdominales como el intestino delgado, el colon, el epiplón mayor, y etc. La evolución de esta hernia, la hernia puede evolucionar de varias formas. De reducible, el contenido regresa espontáneamente o mediante maniobras manuales. La incarcerada, irreductible, prácticamente es irreductible. El contenido queda atrapado dentro del saco herniario. La estrangulada, la compresión del cuello herniario compromete primero el retorno venoso y luego el flujo arterial. Tenemos la estrangulación y complicaciones. Cuando ocurre estrangulación, se produce una congestión venosa, aparece edema de la pared intestinal, aumento de la presión dentro del saco, se compromete la irrigación arterial, se desarrolla una isquemia, puede aparecer necrosis intestinal, existe riesgo de perforación, peritonitis y sepsis. En resumen, la debilidad de la pared abdominal más aumento de la presión intraabdominal da formación del defecto herniario, o sea, la protrusión del peritoneo y vísceras. Esto también provoca la
incarceración, la estrangulación, isquemia y necrosis. Este mecanismo explica la mayoría de las hernias abdominales, incluyendo las inguinales, femorales, umbilicales e incisionales, hernia inguinal, hernia femoral, hernia umbilical y hernia incisional. La correlación anatómica. Esta, en su estado normal, la pared abdominal actúa como una barrera firme que contiene las vísceras frente a la presión interna. La hernia surge cuando se produce un defecto o un anillo herniario en esta barrera, causando que el peritoneo se vagine y forme un saco por donde protruyen estructuras como el intestino delgado o el epipelón. Estas se clasifican según su ubicación en inguinales, ya sea directa o indirecta, umbilicales o incisionales, y clínicamente el mayor peligro es la estrangulación, situación donde el anillo comprime los vasos sanguíneos del tejido atrapado, cortando el flujo vascular y provocando una necrosis isquémica que constituye una urgencia médica. Una de las complicaciones sería la hernia encarcelada. Normalmente la hernia se devuelve al abdomen al descansar o al presionar suavemente. Y al no devolverse, esto quiere decir que la hernia queda atrapada en el saco herniario o no puede devolverse a la cavidad abdominal. Por lo tanto, presenta dolor y aumento de el tamaño del bulto. Algunos de los signos sería el bulto permanente, dolor o molestia y tensión en la zona. La otra sería la obstrucción abdominal, que ocurre cuando parte del intestino o porción del intestino queda atrapada en la hernia, y esto impide que el paso del contenido del intestino sea normal. ¿Qué pasa con esto? El intestino se bloquea parcial o completamente. Algunos de los síntomas son que tenga dolores abdominales pero como cólicos, náuseas y vómitos, distensión abdominal y sobre todo ausencia de fecas y gases. La hernia estrangulada, que es una de las complicaciones más graves, ¿qué pasa aquí? Que el intestino o el tejido pierden su irrigación sanguínea porque los vasos sanguíneos quedan comprimidos. Una de sus consecuencias sería la falta de oxígeno en el tejido, la muerte celular, que sería una necrosis, riesgo de perforación intestinal o que podría evolucionar a una peritonitis o sepsis. Algunos de sus síntomas sería dolor intenso y repentino, bulto duro y muy doloroso, náuseas y vómitos, fiebre y taquicardia. Bueno, como mencioné anteriormente, la peritonitis puede ocurrir cuando el intestino necrosado se perfora y este libera un contenido intestinal dentro de la cavidad abdominal. Algunos de los síntomas sería dolor abdominal intenso y generalizado, abdomen rígido, fiebre muy alta y sobre todo esto provocaría complicaciones graves en estado general. Lo primero que hay que saber es que las hernias no desaparecen solas, por lo que el tratamiento más efectivo son las cirugías. También hay que saber que las fajas o medicamentos, si bien pueden ayudar a reducir el dolor y las molestias, no solucionan el problema. Hay diferentes tipos de operaciones, estas dependen del tipo de hernia y las características del paciente. Si la hernia empieza a causar dolor o molestias, es importante programar la cirugía. Si la hernia se complica, por ejemplo, se queda atrapada, es necesario programar la operación. Para confirmar el diagnóstico, primero el médico debe evaluar al paciente y si él lo requiere, debe pedir exámenes o imágenes. Después de la operación, la mayoría de pacientes se recupera muy rápido, por lo que no requieren hospitalización.
Espero que este video les haya permitido aprender algo nuevo sobre las hernias abdominales. Gracias por quedarse hasta el final y acompañarnos en este recorrido por el funcionamiento del cuerpo humano. Nos vemos.